vida y la paz. Jesús nos reúnes hoy para celebrar la fe y el amor. Tu pan, signo de unidad, nos da la vida y la paz. Juntos anunciamos la palabra que transforma nuestro corazón. Nos anima a amarnos como hermanos, construyendo un mundo mejor. Jesús, nos reúnes hoy para celebrar la fe y el amor. Tu pan, signo de unidad, nos da la vida y la paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente ante el Señor que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Oremos. Imploramos tu misericordia, Señor, y te pedimos que, purificados por la penitencia y por la práctica de las buenas obras, nos mantengamos fieles a tus mandamientos, para llegar bien dispuestos a las fiestas de Pascua. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, el Señor dijo a Moisés: Anda, baja del monte, que se ha pervertido tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto. Pronto se han desviado del camino que yo les había señalado. Se han hecho un novillo de metal, se postran ante él, le ofrecen sacrificios y proclaman: Este es tu Dios Israel, el que te sacó de Egipto. Y el Señor añadió a Moisés: Veo que este pueblo es un pueblo de dura cerviz. Por eso déjame,
mi ira se va a encender contra ellos hasta consumirlos, y de ti haré un gran pueblo. Entonces Moisés suplicó al Señor su Dios: ¿por qué, Señor, se va a encender tu ira con tu pueblo que tú sacaste de Egipto con gran poder y mano robusta? Tendrán que decir los egipcios: con mala intención los sacó para hacerlos morir en las montañas y exterminarlos de la superficie de la tierra. Aleja el incendio de tu ira. Arrepiéntete de la amenaza contra tu pueblo. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac e Israel, a quienes juraste por ti mismo, diciendo: multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y toda esta tierra de que he hablado se la daré a vuestra descendencia para que la posea por siempre. Y el Señor se arrepintió de la amenaza que había pronunciado contra su pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. En Horeb se hicieron un becerro, adoraron un ídolo de fundición, cambiaron su gloria por la imagen de un toro que come hierba. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Se olvidaron de Dios, su Salvador, que había hecho prodigios en Egipto, maravillas en el país de Cam, portentos junto al Mar Rojo. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Dios hablaba ya de aniquilarlos, pero Moisés, su elegido, se puso en la brecha frente a él para apartar su cólera del exterminio. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es válido. Hay otro que da testimonio de mí, y sé que es válido el testimonio que da de mí. Ustedes enviaron mensajeros a Juan, y él ha dado testimonio de la verdad. No es que yo dependa del testimonio de un hombre. Si digo esto es para que ustedes se salven. Juan era la lámpara que ardía y brillaba, y ustedes quisieron gozar un instante de su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha concedido realizar, esas obras que hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Y el Padre que me envió, él mismo ha dado testimonio de mí. Nunca han escuchado su voz ni visto su semblante, y su palabra no habita en ustedes,
porque al que él envió no le creen. Estudian las Escrituras pensando encontrar en ellas vida eterna, pues ellas están dando testimonio de mí y no quieren venir a mí para tener vida. No recibo gloria de los hombres, además les conozco y sé que el amor de Dios no está en ustedes. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibieron. Si otro viene en nombre propio, a ese sí lo reciben. ¿Cómo pueden creer ustedes que aceptan glorias unos de otros y no buscan la gloria que viene del único Dios? No piensen que yo les voy a acusar ante el Padre. Hay uno que les acusa, Moisés, en quien tienen su esperanza. Si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no dan fe a sus escritos, ¿cómo darán fe a mis palabras? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya estamos a más de la mitad de la cuarta semana de Cuaresma. Son 4 semanas y un poquito más, porque obviamente la primera semana de la Cuaresma es la semana de ceniza, que comienza miércoles de ceniza. Y ya de ahí primer domingo, segundo, etcétera. El domingo pasado, cuarto domingo del tiempo de Cuaresma, y en esta semana estamos. Ya ahora en el jueves, pues nos vamos acercando a lo que viene siendo ya básicamente el último domingo de Cuaresma, porque ya el que le sigue será Domingo de Ramos. Entonces, estamos muy adelantados en este tiempo de preparación y de conversión, acercándonos a la Pascua, segundo tiempo pascual en pandemia, con la diferencia de que el primer tiempo pascual fue y primer triduo pascual en el cierre, en unas misas bien extrañas que celebrábamos en la soledad de nuestras comunidades parroquiales, con unos pocos que estaban permitidos estar en el templo ayudando a transmitir. Yo tuve un triduo pascual que éramos 6 personas en el templo, el de la cámara, el que celebraba y 3 o 4 cantando, para que no hubiera un vacío tremendo en ese triduo pascual. Y así se vivió. Ahora vamos a estar en unas circunstancias distintas. Se ha ido trabajando con muchas cosas, hemos crecido en conocimientos, en sabiduría con respecto al COVID-19, estamos viendo otras cosas que van pasando. Aún así, veo a mucha gente consciente que ya no solamente están conscientes en cómo se comportan, en el uso de mascarillas. Claro que hay problemas con gente que nos visita, siguen habiendo problemas con algunos de dentro, eso pasa. Pero también uno va viendo en la mayoría de los casos a la gente pues ya trabajando con esto, viviendo como se puede con esta situación y esperanzados de que poco a poco vaya bajando. La vacunación ha progresado y durante entonces este próximo triduo pues tendremos la oportunidad de acercarnos al templo, que no lo pudimos hacer el año pasado. También hay unas limitaciones, hay limitaciones de tiempo, hay limitaciones de espacio. En nuestros templos seguimos guardando el distanciamiento social y estamos muy pendientes a eso, pero claro está, buscaremos celebrar dignamente el triduo que está ya tan cercano. Mientras tanto, tenemos que seguir aprovechando este tiempo que día a día nos llama a la conversión. Hemos tenido una primera lectura que ciertamente hace relación al Evangelio, pues Jesús va a mencionar al final del Evangelio a Moisés. Este da testimonio contra ustedes, no voy a ser yo, va a ser Moisés, porque no le hacen caso a Moisés. Ustedes dicen hacerle caso a Moisés y no le hicieron caso. ¿Y qué estamos viendo? Estamos viendo en el Éxodo un texto en el que se presenta Moisés en uno de esos momentos que medió por el pueblo de Israel. Otro momento de una gran dificultad, tal vez uno de los momentos más dolorosos dentro de ese camino en el desierto del pueblo de Israel.
¿Qué estaba pasando? Pues conocemos la historia. El pueblo ya llevaba tiempo en esa peregrinación en medio del desierto, pues no fue un tiempo fácil. De hecho, se prolongará durante 40 años ese recorrido. Pero salir de Egipto, salir de la esclavitud a una situación de dificultad, pues se les hace a ellos difícil entender el don que se les ha dado cuando salen de la esclavitud y que ahora se tienen que consolidar como pueblo. Y en ese caminar pues tienen muchos temores, tienen mucha incertidumbre y constantemente reclamaban a Moisés. A Moisés se le describe como el hombre más sufrido de la tierra, por lo que tenía que bregar con el pueblo constantemente. El pueblo veía en Moisés pues, al líder que por medio de sus palabras ellos fueron sacados de la esclavitud de Egipto. Un momento glorioso. Vieron las grandes obras de Dios. Pero ¿qué le pasa al pueblo? Pues es lo que nos suele pasar también a nosotros, que si nos da un poquito de hambre se nos olvida todo lo demás. Que si pasamos un poquito de dolor, no importa todas las cosas buenas que hayan pasado en nuestra vida, todo se nos olvida ante el sufrimiento que pasamos en el momento. Dios habrá podido obrar en nuestra vida extraordinariamente todo el tiempo. Lo que necesitamos es un problema para reclamarle, uno. Y en la medida en que sea grave, pues más, y podemos reclamar con mucha fuerza y con mucho dolor. A veces hay que decir que efectivamente Dios comprende nuestros reclamos. Hay otros momentos que son pura poca vergüenza nuestra. Pero el asunto es que el pueblo de Israel ahora se encontraba en este tiempo en que Moisés fue a orar con el Señor, y de hecho allá está recibiendo nada más y nada menos que las tablas de la ley. Y mientras está allá en el monte, el pueblo espera. Y pasaron días y días y días, y Moisés no bajaba. Así que ahora se asustan porque Moisés no ha llegado, y lo que piensan es, pues ya se fue Moisés. Y le insisten entonces a Aarón que haga una imagen, un becerro, que les haga un ídolo, porque ya el Dios que le sacó de Egipto ese no es verdadero, y quisieron entonces hacerse un ídolo, imitar. Básicamente era imitar las religiones que ellos conocían de los pueblos circundantes. Y de ahí viene el que se hayan hecho el becerro de oro, el famoso ídolo que se hicieron, y comenzaron entonces a hacer todo un acto de culto y adorar a aquel ídolo, que no significaba absolutamente nada, pero el pueblo era una acción, simplemente una acción donde estaban contrarios a lo que habían aprendido de Abraham, de Isaac, de Jacob, de los patriarcas, y ahora por parte de Moisés. Y entonces ahí está Dios diciéndole entonces a Moisés: ese pueblo, vete, baja, que mira lo que ha hecho este pueblo. Y le dice a Moisés: yo ya no voy a bregar con ese pueblo, de ti haré una gran nación. Y Moisés rechaza esa oferta, y Moisés intercede por el pueblo, y Moisés va a decir: pero ¿por qué tú vas a hacer eso? A mí me gusta incluso este diálogo porque es un diálogo de mucha amistad, de criterios muy humanos, en términos de que Moisés le dice, como si a Dios le fuera a preocupar lo que fueran a pensar los egipcios de él, ¿verdad? Pero ¿qué van a decir los egipcios de ti? Que tú sacaste al pueblo para llevarlo al desierto y para que se muriera de hambre en el desierto. Imagínate tú. ¿Qué van a decir? Y entonces nos dice, ¿verdad?, de que Dios se arrepintió de el castigo que iba a enviar sobre Israel. Entonces, es un momento de mediación ante un pueblo que todavía, porque el pueblo todavía estaba allá abajo adorando al ídolo. Así que era Moisés aplacando la ira de Dios. Ciertamente ya sabemos lo que pasó cuando Moisés bajó y se encontró al pueblo con el ídolo. Y siempre me gusta recordarlo, ¿verdad? Porque nosotros pensamos, ¿verdad? Ay, Dios mío, qué grande Moisés y todas estas cosas. Y Moisés, del coraje y de la ira, de este celo, yo ahora estoy recordando yo el momento en que Jesús sacó a los mercaderes del templo.
iba con las tablas de la ley, las destruyó, se les rompieron y después cogió el ídolo y lo pulverizó. Dice la Escritura, ¿verdad? Que le echó el oro con el que hicieron el ídolo, le echó en el agua para que el pueblo de Israel se lo bebiera. Tremendo, qué fuerte. Con todo, la Sagrada Escritura trata de mostrarnos un camino de salvación. A veces tenemos que enfatizar y recordar que estamos leyendo textos de culturas de miles de años atrás y que por lo tanto uno no puede transportar idénticamente pues las acciones de lo que sucedía hace 2000, 3000 o 4000 años atrás a lo que nosotros vivimos hoy. Y que mientras va pasando la historia y nosotros vamos creando conciencia, incluso nuestros conocimientos se van desarrollando en otras áreas, pues se complementa nuestro conocimiento también de la realidad de Dios. Y así podemos mirar hacia atrás, no solamente con la palabra sería con el filtro que es el Evangelio. Fíjense que Jesús va a decir, Moisés hablaba de mí. O sea, el filtro es el Evangelio. Nosotros entonces vemos el Antiguo Testamento como una figura de lo que hizo Jesucristo, para entonces luego, ahora también en nuestro tiempo, nosotros vamos viendo cómo nos vamos desarrollando y crecemos y podemos crecer en santidad, porque sabemos muchas más cosas y podemos acercarnos al Evangelio con una conciencia más profunda de la dignidad de la persona humana, porque así con el tiempo hemos conocido más con respecto a lo que son las personas, a cómo actuamos, a cómo obramos y por qué. Y esto nos lo dan las ciencias. Las ciencias nos dan conocimientos que son también válidos y útiles y necesarios para nosotros también saber hasta dónde llega y cuán amplio es lo que nos enseña la palabra de Dios. Con todo esto que estamos viendo caminos de redención. El Dios que ante el hombre que rápidamente se decepciona, cae, da una oportunidad. Y así también nosotros vamos a ver en el tiempo de Cuaresma y vemos estas lecturas, y es bueno también que nosotros nos veamos reflejados en ese pueblo de Israel, nos preguntemos también con respecto a los ídolos que existen en nuestra vida. Hace unos domingos atrás, con lo de los mercaderes, yo decía, en nuestra vida están los mercaderes del templo, están dentro de nosotros, que hay que sacarlos. Así también en nuestra vida están los ídolos que sustituyen a Dios. Eso es básicamente el pecado. Sustituimos a Dios y ponemos una cosa, una persona, ponemos algo que a fin de cuentas sustituye a Dios. Ese no es el Dios verdadero. Y entonces cuando vemos esto y vemos al pueblo de Israel corrompiéndose, pues lo tenemos que pensar también nosotros, de cómo aún siguiendo al Señor, escuchando la palabra de Dios, asistiendo a la Eucaristía, también nuestra vida se puede corromper. Hablo de todos, o sea, y quiero que quede claro que cuando digo esto no puede pasar a nosotros es porque yo me incluyo en esto como cristiano, porque a fin de cuentas la palabra de Dios me está hablando a mí como cristiano. O sea, Agustín tenía una frase muy hermosa, ¿verdad? Decía, con ustedes cristiano, para ustedes sacerdote. Y eso implica eso, ¿verdad? Que la palabra de Dios al sacerdote y a todos nos tiene que llamar a la conversión igual. O, como me dijo un cura una vez, cuando yo le pregunté, ¿ustedes los sacerdotes se confiesan? Yo adolescente en Santo Cristo de los Milagros, el padre Joaquín Mancilla. Ustedes se confiesan. Estaba yo ignorante de eso, y así también hay mucha gente ignorante con respecto a la vida sacerdotal en ese aspecto. Y él me contestó hermosamente, me dijo, claro que sí que nos confesamos, y nosotros lo necesitamos más. No solamente nos confesamos, lo necesitamos más, y lo necesitamos más porque estamos delante del pueblo, con ustedes cristianos, ¿no? Para ustedes sacerdotes, como voy a servir, pues necesito también de ese proceso de reconciliación. Digo esto por lo mismo, cuando hablamos de esto y hablo acerca de los ídolos, de los mercaderes y todo esto, pues yo también pienso, oye, tengo que buscar esos ídolos que están ahí y que hay que destruir, hay que sacarlos, tengo que hacer como Moisés, me los tengo que beber, o sea, sácalos, hay que buscar la manera de identificarlos y de detectarlos, porque también nos podemos corromper. Jesús se lo está diciendo al pueblo de Israel. Hoy Jesús nos los está recordando a nosotros los cristianos, porque a fin de cuentas no se trata de leer esto para ver qué fue lo que pasó, para ver el conflicto. Ciertamente este conflicto nos está hablando ya de qué es lo que pasa con Jesús, que está en Jerusalén, que ya se está acercando a su Pascua. Lo que hemos leído en el Evangelio
comenzó hace unos días atrás cuando escuchamos la curación de aquel hombre que estaba paralítico y Jesús lo curó y le dijo, levántate, toma tu camilla y anda, y eso era en sábado, y aquel hombre que Dios obró en él, que hizo pues obedecer a aquel que le dijo, toma tu camilla y vete, y se fue. ¿Y tú qué haces cargando con esta camilla en sábado? Le preguntaron, y él dijo, pues a mí el que me curó me dijo, coge tu camilla, y llevaba 30 y pico de años paralítico, por fin se podía parar, y le dijeron que se parara. Imagínese usted, tenía que esperar hasta mañana, hasta el otro día para levantarse y coger la camilla. Entonces, se levantó corriendo, cogió la camilla y arrancó de allí, obedeciendo a Jesús. Y comienza entonces un conflicto porque Jesús hacía esta cosa en sábado, empieza todo este ámbito de persecución. Y como estamos leyendo el Evangelio de San Juan, es importante entonces ver que lo que está pasando es que ante esa obra o signo, Jesús entonces va a empezar a dar explicaciones sobre el testimonio que el Padre da de él, y ese testimonio viene a través de las obras que el Padre me ha permitido realizar. Por lo tanto, Jesús ya está diciéndole a esas personas que no creen en él, le están diciendo, mira, el testimonio, no soy yo aquí que doy testimonio de mí mismo. Las obras que el Padre me encomendó realizar. Por lo tanto, las mismas obras, que son una encomienda del Padre, son un testimonio del Padre, al que ustedes no conocen. Tratan de buscarlo y no lo acaban de conocer. Yo oigo esto, vuelvo y les digo, y a mí me revuelca por dentro porque me pone en guardia. Me dice, ten cuidado. Porque si a los judíos del tiempo de Jesús, a esas autoridades judías les pasó que rebuscaron y no encontraron, te puedes saber la Biblia de memoria y estás rebuscando y puedes estar equivocado en el camino. Esto es complicado. Por eso es que es importante que nosotros sepamos que cuando estamos en este caminar no lo hacemos solos. Lo hacemos con ayuda de la comunidad cristiana, del que pastorea al pueblo santo de Dios, de la Iglesia Universal, de su doctrina. Así que precisamente tenemos que clarificar por qué nos puede pasar esto. Nos podemos volver doctos porque conocemos de memoria cosas, pero no discernimos correctamente el camino. Y ahí está Jesús diciéndole a este pueblo, ustedes buscan y no acaban de encontrar, por eso es que no creen en mí. Y no pueden creer y no ven que lo que yo estoy haciendo es según Dios y no son capaces de verlo. Ellos veían la ley y la leían, y según esa ley, Jesús, a pesar de que estaba haciendo un acto de amor de Dios, para ellos era un pecado. Y Jesús estaba obrando la caridad, estaba en el momento en que pasó por delante de aquel paralítico, lo curó. ¿Y cuándo pasó él delante del paralítico? Pues era sábado, no podía esperar a mañana, ni a pasado mañana, porque Jesús no iba a estar allí mañana. Así que en el momento en que se encontró con aquel hombre, ese era el momento para curarlo. Y para el amor, pues no hay tiempo, no es espera mañana o pasado, no, el momento es el hoy. Y Jesús entonces está ahí purificando y llevando a la plenitud la ley. El sábado efectivamente es para Dios, pues que eso es lo que está haciendo Jesús. Estaba haciendo las obras del Padre. Entonces ahí es que está explicando de qué se trata el sábado. No es simplemente descansar, ¿verdad? Porque se pensaba, no, porque el sábado Dios descansó, pues tú lo vas a coger para descansar también. No solamente que tú descanses, es que el sábado es el día de Dios, del culto a Dios. Y el culto a Dios es la oración, es acercarnos a la Sagrada Escritura, es la Eucaristía. El culto más grande a Dios siempre va a ser la vivencia del amor, la vivencia del amor. Y cuando por alguna razón otras cosas se ven obstaculizadas porque tengo que vivir la caridad y el amor, yo tengo que entender que eso va primero. Fíjense cómo durante este tiempo, y esto se ha visto claro en la iglesia, de que en este tiempo de dificultad donde nos tenemos que proteger, y lo vemos en nuestra iglesia arquidiocesana, el pastor le dice a los fieles, sabemos que el domingo es el día del Señor y hay un precepto dominical, se supone que vayamos a misa el domingo. Sin embargo, mientras estamos en pandemia,
usted no tiene la obligación de ir al templo. ¿Por qué? Porque yo no lo voy a poner a usted en una situación de riesgo. Eso es un pastor obrando en caridad hacia su pueblo. No tiene la obligación. No tengo que ir. No, usted va a buscar en su interior. A mí lo que me encanta cuando nos dejan libres es que uno ve hasta dónde llega nuestro amor. Cuando no nos dicen, no estás obligado, pues entonces vamos a ver si es verdad. El jíbaro dice, vamos a ver si es verdad que el gas pela. Y entonces, ahí es que usted ve cómo yo puedo decir, y voy o no voy, y por qué circunstancias, pues no voy. Hay mucha gente con mucho temor, con mucho miedo. Miedo, ya esta situación de la pandemia les ha ocasionado interiormente un pánico terrible. Así que oramos también para que esto se nos vaya el miedo. Porque el miedo que hace nos esclaviza. Y para que podamos vivir en la libertad de los hijos de Dios. Por otra parte, hay gente inconsciente que está al garete. Ni una cosa ni la otra. Conscientes y sabiendo cómo nos tenemos que cuidar unos a otros, pues tenemos la oportunidad de ir al templo. En caridad cristiana se les dice, mira, la obligación no está ahí, no te la impongo. Llegará un momento en que estemos bien y entonces ya tenemos que saber que sí, que es una obligación cristiana ir todos los domingos a misa. Pero en este momento usted va a tratar de participar de la Eucaristía de la manera en que pueda. Y entonces eso nos ha dado más trabajo a los pastores de cada comunidad porque hemos tenido que inventarnos todo lo que hayamos podido y yo tengo compañeros que se levantan temprano en la mañana solitos a celebrar la misa, todavía solitos, y tienen un lugar donde celebran y transmiten la misa y esa es su misa diaria de la comunidad, como le pasa al padre Rodney con San Felipe, o va a algunos lugares a celebrar y de ahí se puede transmitir. Porque su templo parroquial, allí San Felipe, la estructura que tienen actualmente, pues la verdad es que la manera de entrar y de salir del templo ya no es adecuada en los tiempos estos de la pandemia. Así que por eso han sido albergados en el templo del Santo Cristo de los Milagros. Diariamente es otra cosa. Otros sacerdotes hacemos de otra manera. Vamos buscando la infraestructura en nuestros templos para poder también compartir con nuestros fieles. Como nunca hay misas ahora en internet. Usted tiene la del canal 13 y la de los canales locales que tenemos en cada parroquia porque ya en cada lugar se está transmitiendo la misa. Entonces yo conozco gente que está muy devota porque escuchan 5 misas al día. Y yo digo, dichoso tú que no tienes otra cosa que hacer en el día, porque tú sabes, estoy en casa, no salgo para nada, veo la misa del padre tal, la misa del padre tal, la misa del padre tal. Y cuando llega el momento de la colecta, las cambian. Pero el punto es que en este tiempo de Cuaresma nosotros vamos viviendo y vamos buscando en nuestro interior efectivamente acercarnos a Dios en el amor, convirtiendo nuestra vida, tratando de aceptar a Jesús que se nos está presentando y nos está diciendo, pero escúchame, pero acéptame. Ya desde hace unos domingos atrás cuando escuchábamos al Padre decirnos, este es mi hijo, mi amado, escúchenle. Y este domingo pasado donde se nos hablaba acerca de la grandeza del amor del Padre, de tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Y entonces ahí está la invitación que nos hace el Padre Bueno a reconocer en Jesús al enviado, al mediador y al Salvador. Y a que en nuestra vida nosotros aprovechemos esa oportunidad de que Cristo ha venido a redimirnos y a acompañarnos. Así que si no caemos y estamos caminando, Él nos está acompañando. Y si nos reventamos porque hicimos lo que no teníamos que hacer, pues Él nos levanta y nos sigue acompañando. Y entonces ahí estamos en ese camino constante de un amor impresionante que el Padre Bueno tiene por nosotros y que tenemos que buscar la manera de recordarlo constantemente para que no nos pase como el pueblo de Israel, que a pesar de las grandes obras que Dios había hecho, el pueblo de Israel se olvidó y terminó adorando al becerro de oro. Así que no nos pase. Todo lo contrario, que seamos agradecidos por las obras que Dios realiza en nuestra vida y que Él nos permita en todo momento seguir caminando en conversión y en santidad. Amén. Amén.
Llenos de confianza en el Señor, le presentamos nuestras peticiones. Por la Iglesia y cada uno de los cristianos, para que demos testimonios del Evangelio con nuestras vidas a toda la humanidad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los cristianos, para que la verdad y la libertad que surgen del Evangelio y de la cruz de Cristo brille en sus corazones, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestro país y nuestra población, para que reine la paz, el diálogo y la tolerancia, y para que a nadie le falte lo necesario para vivir, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los sacerdotes y religiosos, para que siguiendo a Jesús, el crucificado, den testimonios de que Él es el viviente y el resucitado que nos salva, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por cada uno de nosotros reunidos hoy para celebrar nuestra fe, para que busquemos la gloria de Dios, nos fiemos de su palabra y le demos gracia por cuantos dones recibimos de su amor, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la salud de todos los sacerdotes y diáconos enfermos, y Luis González, Martina Tita Cruz Rosario, Luz Selenia Sierra, Priscila Rodríguez Ríos, Wanda Basabe, Monín y Ednita Rivera, Ana Figueroa, Cuca y Camilo, familia de Antonia Correa, Carmencita Rodríguez, Lilian, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el eterno descanso de todos los sacerdotes y diáconos difuntos. Además, por Dolores Quiñones, Jesús Alicea, Federico Carbonell Irizarry, Saúl Torres González, Miguel Arrieta González, Carmen Faundo Toro, Luis Toro Resto, Doctor Carlos H. Miranda, Pablo y José Latorre, Carmen Ana Alonso, Ernesto Casablanca Ramírez, James Ortiz Casablanca, Ignacio Pérez González, Benedicto Beni Martínez Figueroa, Eric Fonseca Aguirre, Juana Díaz Roche, Graciano Sierra Rivera, María S. Viera, Rafael Sierra Pastrana, Wilfredo Romero Lugo, Albert Rodríguez, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. En acción de gracias por la Santísima Trinidad, por el Santo Cristo de los Milagros, solicitado por Milton Burgos, y por el cumpleaños de Teresa Natividad Fortuna García, y por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Recibe, Padre bueno, las súplicas que te hemos presentado. Todo te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré, y sé que
que transformado yo seré. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Dios Todopoderoso, concédenos que la ofrenda de este sacrificio fortalezca nuestra debilidad y nos defienda de todos los males. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque con el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu, nos da fuerza y recompensa por Cristo, Señor nuestro. Por Él, los ángeles y los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Rey del universo. Llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, 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 hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, gloria, gloria a ti, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, alabado sea. Gloria, gloria a ti, Señor Jesús. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Roberto Octavio y su obispo auxiliar Alberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Dense fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. El mismo que a Pedro llamó a soltar sus redes y andar, el que a Lázaro un día lloró y de la muerte lo hizo levantar. Él prometió que estaría hasta el final y se quedó en nuestra mesa en el altar. Aquí está Jesús, aquí está el Cordero, es el resucitado, ha venido a salvarnos, a dar vida y a unirse a su pueblo. Aquí está Jesús, aquí está el Cordero, elevado en las manos como degollado, es el Cristo en su sangre y su cuerpo. Aquí está el Cordero, el mismo que al ciego sanó y al cautivo les dio libertad. Hoy le dice a sus hijos: venid, estoy vivo en el vino y el pan. Se abren los cielos y se unen a alabar. Ángeles y santos se unen a adorar. Aquí está Jesús, aquí está el Cordero, es el resucitado, ha venido a salvarnos, a dar vida y a unirse a su pueblo. Aquí está Jesús, aquí está el Cordero, elevado en las manos como degollado, es el Cristo en su sangre y su cuerpo. Aquí está el Cordero, es Jesús. Oremos. Que esta comunión, Padre, nos purifique de todas nuestras culpas y así nos alegremos con tu ayuda, quienes estamos agobiados por el peso de nuestra conciencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recuerden que pueden participar de la misión cuaresmal que se está celebrando estas noches allí en el santuario de Nuestra Señora de la Providencia y que también son transmitidas por aquí por nuestro canal 13. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Dios nuestro protector de los que esperan en ti. Bendice, salve y custodia a tu pueblo. Guíalo para que libre del pecado y de toda tentación persevere siempre en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio lleve yo tu amor.
donde haya duda, fe en ti. Hazme un instrumento de tu paz, que lleve tu esperanza por doquier. Donde haya oscuridad, lleve tu luz. Donde haya pena, tu gozo, Señor. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado como